material que estamos viendo en cada clase. Bien, entonces, permítanme presentar la pantalla. Denme unos minutitos. Ahí está. ¿Me confirman, muchachos, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a nuestro capítulo 2, que es la representación del punto, evidentemente en un sistema diédrico, ¿no? Como hemos visto en la pasada clase respecto a proyecciones, ¿no? Ya más o menos tienen ustedes entendido que es un sistema de proyección diédrica, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar primero con algunas generalidades, ¿no? Puntualizar algunos aspectos fundamentales que corresponden a lo que es el dibujo que vamos a realizar de estos elementos que ahora vamos a estudiar en el papel, ¿no? Que va a ser la representación prácticamente gráfica, ¿no? En base a los conceptos referidos de la geometría descriptiva, ¿bien? Entonces, como ustedes han venido observando, hemos venido haciendo bueno, estamos yendo desde lo más básico y vamos a ir yendo hasta lo más complejo, porque esa es la forma en la que debemos realizarlo, ¿no? Empezar con conceptos muy básicos, pero que son fundamentales, e ir abordando distintos aspectos o distintos temas relacionados a la geometría descriptiva que nos van a ayudar al finalizar este curso en poder hacer representaciones en el papel de elementos más complejos, ¿no? Bien, entonces para la representación de estos elementos, ¿no? De estos elementos que corresponden a la geometría descriptiva, es importante puntualizar cómo lo vamos a ir realizando, ¿no? Entonces es por ello que en la primera clase era fundamental de que yo les aclare con qué grosores mínimamente vamos a trabajar de lápices, con qué grosores de micropuntas o grafos, como es el término técnico que manejamos en dibujo técnico, vamos a utilizar. Esto con un objetivo, ¿no? Con un objetivo de que sea más entendible el dibujo, ¿no? Entonces es evidente que necesitamos hacerlo manualmente porque de esa forma nosotros vamos a adquirir la competencia de entender un sistema tridimensional y poder plasmarlo en el papel, pero como hemos comentado en la primera clase, también vamos a hacer uso de algún software especializado de dibujo que el más cotidiano y el que con seguridad muchos de ustedes manejan o ya están comenzando a manejar es el AutoCAD, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ustedes están ingresando, ¿no? A la facultad en una etapa donde de alguna forma se está dejando de lado esto del dibujo computarizado por AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié la carrera, recién se estaba ingresando a lo que es el dibujo computarizado, ¿no? Que es el AutoCAD, y todavía se tenía todavía que hacer representaciones en el papel, ¿no? Evidentemente muy pocas ya, muy pocas, porque ya se estaba ingresando a lo que es con mucha fuerza el AutoCAD. Sin embargo, ustedes están entrando en una época donde ya no solamente se habla de AutoCAD, ¿no? Pese a que muchas instituciones, ya sean públicas o privadas, lo siguen utilizando, especialmente las entidades públicas, que es la que genera mayor cantidad de proyectos, te piden la digitalización de un plano en AutoCAD y lo puedes hacer un ploteo, que es lo mismo que una impresión, pero en una hoja más grande, y ahí de presentar tu dibujo, ¿no? Entonces, sin embargo, ya estamos entrando a una metodología mucho más, no puedo decir compleja, ¿no? Porque no es complicada, sino que ahonda muchas cosas, ¿no? O sea, inmiscuye muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la metodología BIM, ¿no? Entonces, la metodología BIM ya es el uso de muchas herramientas de diseño, de dibujo, que se vinculan para poder presentar un proyecto final, ¿no? Entonces, ustedes prácticamente están ingresando a la carrera
prácticamente ya en esa etapa, ¿no? O sea, cuando ustedes ya salgan, con seguridad esto del BIM todavía ya va a estar más consolidado, ¿no? Y es por ello que ustedes ya tienen que más o menos entender esos conceptos, ¿no? Y que lo vamos a ir abordando poco a poco en la materia, ¿no? No solamente nos vamos a adentrar en los conceptos teóricos netamente de la geometría descriptiva, sino que también vamos a hacer algunos hincapiés para que vean que sí se está avanzando mucho en esto de la metodología BIM, ¿no? Eh, Muchos de esos software que corresponden a esta metodología ya hacen los dibujos en 3 dimensiones, ¿no? Tú generas un corte en el software y prácticamente ya te lo dibuja el corte, ¿no? Sin embargo, estos software prácticamente agilizan el trabajo, pero de alguna forma mm, tenemos que tratar de no ser dependientes de aquello, ¿no? Y eso es lo que busca la geometría descriptiva, ¿no? De que ustedes sean capaces de poder idealizar un objeto en 3 dimensiones y plasmarlo inmediatamente en un papel. Y eso ayuda bastante a la toma de decisiones en el momento de que ustedes ya están en el campo profesional. Entonces, por ello que dentro de la currícula de ingeniería civil es importante la geometría descriptiva, ¿no? Entonces, para hacer estas representaciones en el papel, justo lo que acabo de marcar en color verde, vamos a hacer uso de distintos elementos que son lápices y grafos. Y cuando hagamos uso del AutoCAD, por ejemplo, vamos a diferenciar el grosor de estas líneas. Eso es posible hacerlo en AutoCAD para que en la impresión o en el ploteo salga de esa manera identificado. Ustedes en dibujo uno han llevado cómo es la representación de estas líneas. Han llevado líneas de trazo, líneas llenas y con qué espesor de lápiz o con qué grosor de grafo deben ser utilizados, ¿no? Entonces, esos mismos conceptos que ustedes han aprendido en dibujo uno los vamos a vincular acá. Por ejemplo, la representación total del elemento que estamos queriendo representar en el dibujo con las herramientas de geometría descriptiva, vamos a hacer uso de líneas llenas, ¿no? De líneas llenas, y eso lo recalco acá, ¿no? En este segundo párrafo, donde estamos indicando de que el resultado del dibujo que estamos intentando buscar, lo vamos a hacer con un trazo de línea llena, como muestra acá, ¿no? Entonces, esto evidentemente ustedes lo van a tener en su material, pero todo el resultado o la respuesta prácticamente al problema, nosotros lo vamos a identificar si lo hacemos con grafo, entonces con una tinta negra y con trazo lleno. Al decir un trazo lleno, quiere decir una línea continua que va a tener un espesor de grafo aproximadamente de 0,5, podríamos decir, ¿no? O si hablamos de lápices, un lápiz con una dureza media, se podría decir que estaríamos hablando de un lápiz HB, por ejemplo, ¿no? Eso se consigue fácilmente en una librería, o prácticamente todos los lápices, la mayoría de los lápices vienen de un grosor HB, ¿no? Entonces, esa representación final o ese resultado buscado con los elementos de la geometría descriptiva lo vamos a realizar con un trazo Y, ¿bien? Evidentemente, para poder llegar a todo ese proceso final, ¿no? A ese resultado final del dibujo, nos va a conllevar a utilizar nuestras escuadras y hacer distintos trazos auxiliares, ¿no? Esos trazos auxiliares lo vamos a dejar con lápiz, por ejemplo, con un lápiz de buena dureza, que sería un lápiz 2H, por ejemplo, ¿no? Que no, 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 no marca muy grueso, ¿no? Entonces, un lápiz 2H va a ser lo ideal para poder esquematizar el dibujo, ¿no? Esquematizar el dibujo. O sea, lo que buscamos es de que todo el procedimiento lo hagan con un lápiz que no sea muy grueso, ¿no? En términos más sencillos, para que al final ustedes puedan identificar con el grafo de mayor grosor y a través de una línea llena el resultado final, ¿no? Evidentemente, hay otros trazos que forman parte de la geometría descriptiva, que por ejemplo son los trazos eh, que son en verdad representativos o que forman parte de la representación del objeto al que queremos llegar. Entonces, esos trazos lo vamos a hacer con una línea de trazos o segmentada, ¿no? Pero el término más técnico en dibujo es la línea de trazo. Entonces, esa línea de trazo lo pueden hacer con una tinta de color rojo o color negro, pero tiene que ser un trazo más fino, ¿no? Eh,
Entonces, va a haber ocasiones en que no va a ser posible hacer una línea de trazo porque se va a confundir mucho el dibujo, entonces vamos a hacer una mezcla, veamos, ¿no? Una línea de trazo y una línea continua, pero estas líneas van a ser finas, ¿bien? O sea, ¿a qué me refiero con finas? Estaríamos hablando de si hablamos de grafos o micropuntas, un grafo de 0,2 podríamos decir, ¿no? Entonces esas líneas se pueden hacer con esa identificación en el caso de que ustedes utilicen una micropunta, un grafo de color negro, pero pueden hacer uso de otro color que es el color rojo, ¿no? Por lo general en dibujo técnico, bueno, antiguamente se podría decir, porque prácticamente esto de los grafos, micropuntos ya está un poco dejado de lado, pero para nosotros es importante de que hagamos el dominio de la resolución de estos problemas de geometría descriptiva con nuestra mano para poder entendernos y ubicarnos en un sistema tridimensional y llevarlo al papel. Ya después vamos a ir, ya con esa competencia, ya vamos a poder pasar a lo que es el dibujo computacional, ¿no? Que simplemente sería un complemento y que prácticamente ustedes poco a poco van a ir desarrollando esas destrezas en el dibujo asistido por computadora a medida que vayan subiendo las materias, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad es necesario. Para un ingeniero civil el dibujo técnico es fundamental. Bien, entonces, prácticamente estas son las puntualizaciones de cómo vamos a ir representando. Tal vez hay alguna duda ahora, pero van a ver que cuando vayamos resolviendo los problemas, porque vamos a resolver problemas también acá en clases, van a poder ir notando la diferencia de estos grosores en cuanto a grafos y lápices o cuando hagamos el dibujo asistido por computadora. Bien. Pero era importante hacer esas puntualizaciones para poder ir entendiendo de que sí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? No solamente utilizar un espesor de grafo o un espesor de lápiz o un número de lápiz. ¿Por qué? Porque no vamos a entender, ¿no? Eso es importante en la geometría descriptiva y es importante en el dibujo, ¿no? Esa diferenciación del grosor. Porque cuando ustedes hacen un dibujo, ya que ya asistido por computadora, que es lo más común ahora, siempre tenemos que hacer esa diferenciación de espesores de líneas, porque eso ayuda al profesional técnico a entender mejor el plano, ya sea estructural, ya sea sanitario, ya sea eléctrico, ¿no? Entonces, es por eso importante la diferenciación de espesores de línea para que se pueda entender lo que estamos queriendo transmitir en el papel. Bien, por eso hay que tratar de acostumbrarnos a eso, ¿no? No solamente hacer una representación gráfica simplemente con un solo espesor. ¿Por qué? Porque nadie lo va a entender, ¿no? Y lo importante de los planos es de que todo profesional técnico lo pueda entender, lo pueda comprender, sea de fácil entendimiento, ¿bien? Y evidentemente que se quiera transmitir todo, ¿no? Todo lo necesario para poder construirlo, porque hemos dicho que eso es el objetivo de la geometría descriptiva, ¿no? De que nosotros tratemos de llevar una idea que evidentemente está en 3 dimensiones en nuestra cabeza y lo llevemos al papel, ¿bien? Entonces, continuemos. Disculpen, voy a ver si hay alguien queriendo entrar a la sala, ¿sí? Bien. Bien, entonces ahora vamos a ir abordando poco a poco los conceptos relacionados a la geometría descriptiva. Bien, entonces este es un sistema que ya lo hemos visto en la parte de proyecciones, ¿no? Eh, donde en la geometría descriptiva nosotros vamos a identificar estos planos de proyección, ¿no? Esto es un sistema diédrico. En un sistema diédrico habíamos indicado que para hacer una representación de un elemento a través de un sistema diédrico necesitamos de distintos planos de proyección, ¿bien? Entonces, para un sistema diédrico se identificaba para poder representar en el plano un elemento que está en 3 dimensiones, para poder representarlo completamente y pueda ser entendido ese elemento en 3 dimensiones, mínimamente necesitamos de 2 planos eh, o más, ¿no? De 2 planos o más. Sin embargo, son 3 los planos principales para un sistema diédrico, que eran un plano horizontal, un plano vertical y un plano de perfil, ¿no? Que evidentemente lo tendríamos acá. Entonces, esto es similar en la geometría descriptiva. En la geometría descriptiva nosotros vamos a tener eh, 2 planos de proyección. Un plano que es el plano horizontal y el plano vertical. Si yo hago esa representación de esos planos, permítame.
para que ustedes vayan diferenciando. Evidentemente esto se nota claramente acá, pero vamos viendo, ¿no? El plano horizontal lo voy a hacer acá. Entonces, con color azul es prácticamente el plano horizontal. Bien, ese es el plano horizontal, que evidentemente es un plano, se puede decir infinito porque está en el espacio. Este es un plano horizontal y adicionalmente tenemos un plano vertical. Entonces, esto es la representación en geometría descriptiva de los planos que vamos a hacer, de los cuales vamos a hacer uso. Bien, el plano horizontal, que está simbolizado aquí con H, y el plano vertical. Prácticamente esta es una esquematización en 3 dimensiones de cómo se ven en el espacio un plano vertical y un plano horizontal, ¿no? Entonces vemos que este plano horizontal y vertical, al intersectarse, generan 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, nosotros esos cuadrantes en geometría descriptiva los vamos a contar o los vamos a numerar, se podría decir, en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario, tomando en cuenta que en este extremo se va a encontrar el cuadrante número 1, y como estamos indicando de que va a ir en sentido antihorario, vamos a tener acá el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a idealizar nuestro espacio a través de una intersección de 2 planos, uno que es el horizontal y otro que es el vertical. Al intersectarse estos planos, tanto horizontal como vertical, se van a formar en el espacio 4 cuadrantes. Entonces, a partir de estos 4 cuadrantes, nosotros vamos a poder ubicar en uno de estos cuadrantes a nuestros elementos, ya sea un punto, ya sea una línea, ya sea un plano, ya sea un elemento volumétrico, ¿no? Entonces, lo vamos a ubicar en alguno de estos cuadrantes, ¿no? Y los conceptos de geometría descriptiva me van a ayudar a poder darle la respectiva ubicación en términos, ¿no? En términos, ya lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, ya tenemos identificado 2 planos, que es el horizontal y el vertical, similar a lo que hemos visto en un sistema de proyecciones diédrico, pero hay algo adicional que se acota en geometría descriptiva, y es un concepto fundamental que se conoce como línea de tierra. Bien, entonces, este es un concepto fundamental que es la línea de tierra. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán qué es la línea de tierra. Bueno, la línea de tierra simplemente, conceptualmente, es la intersección entre el plano o la línea de intersección entre el plano horizontal y vertical. Donde se intersecten estos planos, ahí es donde se ubica la línea de tierra, ¿no? Entonces, la intersección de los planos de proyección horizontal y vertical se conoce como línea de tierra. Entonces, yo veo que acá tengo estos planos y exactamente en esta línea se ubica esa intersección. Entonces, esa intersección para mí ahora se conoce como línea de tierra. Bien. Entonces, para mí, eso se conoce como línea de tierra y en los términos de geometría descriptiva, eso se lo esquematiza de esa forma. Ahí L y ahí T, que es una simplificación de línea de tierra. Y adicionalmente se pone unas rectas en el plano que simbolizan que es una línea de tierra, que es el punto específico o el lugar geométrico del espacio donde se están intersectando esos 2 planos, que son el horizontal y el vertical. Bien, entonces, adicionalmente es importante indicar, ¿no? Indicar de que en geometría descriptiva, ¿no? Aparte de que tenemos identificado los 4 cuadrantes generados por la intersección de estos planos, debemos indicar de que el observador, o sea, nosotros, en geometría descriptiva, suponemos que siempre va a estar ubicado en este primer cuadrante. Bien, entonces digamos, esa es mi cabecita, entonces el observador siempre se va a ubicar en este primer cuadrante. Eso según los conceptos de geometría descriptiva. Nosotros como observadores nos vamos a ubicar siempre en el primer cuadrante. Bien, entonces se podría decir que estos son los elementos de geometría descriptiva. Uno, los 2 planos,
el plano horizontal vertical. Adicionalmente, la intersección de estos planos tenemos lo que corresponde a la línea de tierra. Esta intersección de estos dos planos, horizontal y vertical, me generan cuatro cuadrantes, y en geometría descriptiva se supone que el observador siempre se va a encontrar en el primer cuadrante. Eso es fundamental, ¿bien? Entonces va notando de que poco a poco nos estamos adentrando ya a los conceptos específicamente de geometría descriptiva más que de proyecciones de elementos, ¿no? Sin embargo, era importante conocer esos conceptos de proyecciones que hemos visto en las pasadas dos clases, ¿no? Bien, entonces ya conocemos el concepto de línea de tierra, ya conocemos lo que es, cómo representamos en geometría descriptiva o cómo dividimos el espacio en geometría descriptiva a través de dos planos, uno vertical y uno horizontal. Y esta intersección me genera cuatro cuadrantes. Entonces vamos avanzando. Bien, entonces, previo a eso, permítanme, tal vez alguien se está conectando, nadie. Bien, entonces, continuemos. Otro concepto fundamental de la geometría descriptiva es el concepto de el abatimiento. Bien, entonces el abatimiento simplemente corresponde a hacer girar el plano vertical en sentido antihorario hasta que éste se intersecte con el plano horizontal, como se muestra este gráfico. A eso se denomina abatimiento. Y el resultado de este abatimiento me genera un concepto que es el depurado o montea. El depurado o montea es prácticamente a lo que nosotros en geometría descriptiva queremos llegar como resultado. Luego de haber idealizado cualquier elemento en el espacio, el siguiente paso es que nosotros generemos este abatimiento de este plano vertical. ¿Qué es el abatimiento? El abatimiento simplemente es hacer rotar el plano vertical en sentido antihorario hasta que logre intersectarse con el plano horizontal. Luego de haber generado esa intersección o ese solape entre esos planos, vamos a generar un concepto que se conoce como el depurado o montea, que es el resultado final a lo que nosotros queremos llegar en geometría descriptiva, ¿no? Entonces, eso es prácticamente en resumen lo que trata de decir este párrafo. Lo pueden leer ustedes cuando tengan este material, pero eso es prácticamente un artificio que se genera en geometría descriptiva. ¿Con qué objetivo? Evidentemente todo tiene un objetivo y es el siguiente. Este primer elemento que tenemos en este extremo es prácticamente una idealización del espacio, como habíamos visto, ¿no? Donde el observador siempre se va a encontrar en el primer cuadrante. Entonces, esto se hace muy complejo. Se hace muy complejo poder, se podría decir, poder dibujarlo en el plano. No, sí es posible hacerlo, pero te demora mucho tiempo y nosotros necesitamos llevar ese objeto que se idealiza en tres dimensiones, llevarlo al plano. Para eso, geometría descriptiva me indica que yo hago un artificio. ¿Y cuál es ese artificio? Ese artificio es el abatimiento, que consiste en hacer girar ese plano. ¿Ven? Acá con línea de trazo se ve cómo estaba inicialmente el plano y ahora estoy haciendo rotar ese plano en sentido antihorario. En sentido antihorario estoy haciendo girar este plano que inicialmente estaba acá, que es el plano vertical. Este plano vertical inicialmente estaba ahí, pero ahora vemos que está rotando en sentido antihorario. ¿Y cuánto va a rotar? Bueno, pues va a rotar hasta que este plano logre intersectarse o solaparse con el plano horizontal, como se muestra acá, ¿no? Entonces, acá prácticamente ya se ha solapado el plano horizontal con el plano vertical, ¿no? Entonces, el azul era el plano horizontal, pero ahora estos planos ya están juntos, ¿no?
Entonces, ese es el artificio que se ha generado, que se conoce en geometría descriptiva como el abatimiento, esa rotación del plano, para poder llegar a un resultado final que es el depurado o montea. ¿Bien? Habíamos indicado que existe una intersección entre estos planos y esa intersección es la línea de Tiesa. Entonces, prácticamente sobre esta línea de Tiesa debe girar el plano vertical, ¿no? Porque podría girar por cualquier lado, podría girar por este punto, por ejemplo, pero en geometría descriptiva me indica que para poder generar este artificio que es el abatimiento, yo debo girar en sentido antihorario este plano vertical, pero alrededor de la línea de Tiesa. Entonces, haciendo girar alrededor de la línea de Tiesa, evidentemente ambos planos se van a solapar hasta poder llegar a este resultado final, que lo voy a hacer con color verde. Entonces, prácticamente este es el resultado final y aquí es donde yo voy a representar mi figura en 3 dimensiones en el plano, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo algún objeto acá, un objeto cualquiera, por ejemplo este cubo, entonces este cubo va a tener proyecciones, líneas proyectantes al plano vertical, líneas proyectantes al plano horizontal, pero como yo genero ese artificio de abatimiento del plano vertical, entonces lo que se proyecte acá en color azul, lo estoy haciendo, es una proyección de ese cubo en el plano vertical, luego del abatimiento va a aparecer aquí. Y en el plano horizontal, lo voy a hacer con verde, eso se va a proyectar también en el plano horizontal y eso va a aparecer acá abajo, ¿no? Entonces, prácticamente yo esa figura lo he podido representar a través de la geometría descriptiva en el plano, ¿no? Lo que estaba en 3 dimensiones lo he llevado a este plano. Y prácticamente este es el resultado final al que nosotros tenemos que llegar cuando estemos haciendo la representación de un objeto, que en este primer caso es de un punto. Cuando nosotros ubiquemos el punto en cualquiera de estos cuadrantes, porque el punto puede ubicarse en cualquiera de estos cuadrantes, entonces, luego de generar este artificio que es el abatimiento, vamos a llegar a un depurado o montea. Ese es el término técnico en geometría descriptiva que se conoce al resultado final del elemento que se está queriendo representar del espacio al plano. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una pregunta indicándoles, represénteme en el depurado un punto que se ubica en el segundo cuadrante. Entonces, ustedes ubican el punto en el segundo cuadrante en lugares específicos que se les va a dar, entonces no tienen que hacer ya esta esquematización. Directamente tienen que esquematizarlo acá, que es la respuesta final al problema que se está planteando. Bien, evidentemente con los ejercicios ya se van a ir aclarando, pero lo que quiero que quede claro acá es que tenemos los conceptos de abatimiento y de depurado o monteo. Bien, ¿alguna duda, muchachos, respecto a estos conceptos? Tal vez no ha quedado claro y necesitan que lo repita. Me confirman, por favor. ¿Todo claro, muchachos? Hasta el momento. Sí, Inge, todo claro hasta el momento. Sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Paola, Eduardo, en el chat. Perfecto, Ronald, bien. Entonces, continuemos. Recuerden, muchachos, de que si en algún momento hay un concepto que no se haya entendido y yo sigo dando la explicación, no tenga miedo de poder levantar el micrófono y hacérmelo conocer, ¿bien? Porque como estoy presentando la pantalla, entonces no estoy viendo si hay alguien que tal vez ha levantado la mano en el Meet, entonces no tenga miedo de interrumpirme, levantan su micrófono y me lo hacen saber, ¿bien? Bien, entonces, estos son los conceptos iniciales de geometría descriptiva.
el abatimiento, el depurado montea, los planos horizontales y verticales y la línea de tierra. Bien. Entonces, noten que esta es la representación final, ¿no? Al cual ustedes tienen que llegar, eh, donde acá estamos mostrando ya la intersección del plano vertical sobre el horizontal. O sea, el plano vertical ya se ha sobrepuesto al horizontal. Entonces, la representación, se podría decir normativa, que tiene la geometría descriptiva es de que acá tenemos que representar la línea de tierra a través de una línea, poner la descripción en este extremo de L y T. Eso es fundamental, ¿no? Eso nos indica que sí estamos en geometría descriptiva y que esa es la representación de un objeto en el depurado. Bien. Y adicionalmente estas dos líneas, ¿no? Estas dos líneas que me indican que efectivamente ahí se encuentra la línea de tierra. No es necesario que se genere todo este elemento rectangular que son los planos. Basta con que ustedes en el plano hagan esta representación. Hagan la línea, ustedes ponen la línea, adicionalmente estas rectas que me indican que ahí está la línea de tierra, ¿no? Y anotan línea de tierra, línea de tierra. Entonces, ahí me estaría indicando que en ese espacio estoy haciendo esa representación. No es necesario, no es fundamental que tenga todo este recuadro, simplemente yo he graficado aquí este recuadro para que se entienda que sí existe este artificio que es el abatimiento y que me llega al resultado final que es el depurado. Bien, pero si ustedes revisan la bibliografía que se ha planteado en la materia, con seguridad los ejercicios que van a ver en esos textos están directamente de esta forma, ¿no? Sin necesidad de poner ese, que es la representación del plano vertical y horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque el plano vertical y horizontal prácticamente es el espacio, ¿no? Es el espacio que es infinito, ¿bien? Entonces, ya teniendo estos conceptos un poquito más claros, que se van a ir ahondando más a medida de que vayamos resolviendo algún ejercicio, ahora es importante que veamos esto que es la representación del punto. ¿Bien? Entonces, el punto puede encontrarse en cualquiera de estos cuadrantes, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, pero para poder entender cómo hacemos la representación de este punto, en el depurado, ¿no? Ya voy a empezar a hablar más de estos conceptos en el transcurso de la explicación. ¿Por qué? Porque ya los tenemos un poco más claros, ¿no? Entonces, cuando yo quiero representar un punto que se encuentra en el espacio, en el depurado, ¿no? En el depurado, entonces, por ejemplo, yo acá me he graficado el plano vertical, el plano horizontal. Adicionalmente, esa intersección de los planos corresponde a mi línea de tierra. Entonces, yo estoy ubicando un punto en el espacio ubicado en el primer cuadrante, ¿no? Ahí está ese puntito. Ahí está ese punto que se ha denominado un punto A. ¿Bien? Ahí lo ponemos, es un punto A. Yo le he dado esa denominación, punto A. Entonces, este punto A va a tener una proyección al plano vertical y otra proyección al plano horizontal. ¿Bien? Entonces, este punto que se encuentra en el espacio, a través de líneas proyectantes, que por lo general se trazan con líneas de trazo o segmentada, van a tener una proyección en el plano vertical. Disculpen, muchachos, lo voy a hacer un poquito más grande. Bien, entonces ya tenemos identificado ahí los elementos de la geometría descriptiva, los planos, la línea de tierra. Entonces yo voy a tener acá un punto. Vamos a ver ahí.
Entonces, ahí está mi punto A. Ese es mi punto A. Entonces, este punto A yo lo voy a proyectar tanto al plano vertical y al plano horizontal. Entonces, eso lo logro simplemente con una línea perpendicular a cada uno de esos planos, ¿no? Eso es parte de los conceptos de geometría, perdón, del sistema de proyección diédrico. Entonces, estas líneas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección. Esos son los conceptos que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, ese punto A yo lo estoy proyectando tanto al plano vertical como al plano horizontal, obteniendo otros puntos que ahora se conocen como el punto, acá tengo el punto A sub 2 y acá tengo el punto A sub 1, ¿no? Entonces, esos puntos, nuevos puntos son prácticamente las proyecciones del punto A en cada uno de esos planos de proyección, que es el horizontal y el vertical. Bien, noten que estas líneas proyectantes, según el concepto de un sistema diédrico, estas líneas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección. Bien, eso es fundamental porque ayuda a llegar a la solución correcta. Bien, entonces luego de haber obtenido, ¿no? Obtenido estas líneas proyectantes y haber identificado eh, el punto en cada uno de estos planos de proyección, los he denominado A2 y A1, paso a generar ese artificio que es el abatimiento. Entonces, al hacer el abatimiento, ¿qué va a pasar con el plano vertical? Va a rotar en sentido antihorario sobre la línea de tierra hasta coincidir con el plano horizontal. Entonces, cuando yo realice eso, ¿qué va a pasar con el punto A2? Bueno, pues va a rotar juntamente con su plano vertical. Entonces, como va a rotar, entonces este punto A2 ya no se va a encontrar ahí, sino se va a encontrar ahí. Y ese va a ser ahora el punto 2. ¿Por qué? Porque he generado ese abatimiento del plano vertical, ¿no? Entonces el plano vertical ya se ha intersectado con el plano horizontal. Y al haber generado ese abatimiento, el punto A2, que es la proyección del punto A sobre el plano vertical, también ha rotado. Entonces, como ha rotado, vemos que eh, ya tenemos esta esquematización, donde ya están juntos estos planos. Lo que está con azul es prácticamente ya lo que ha rotado el plano final vertical hasta coincidir con horizontal. Y si eso lo quiero representar en un papel, en el plano, entonces voy a tener esto, de esa forma, donde ustedes pueden observar que acá en la parte superior se va a encontrar el punto A2 y en la parte inferior se va a encontrar el punto A1. Entonces, de esa forma, este punto que estaba en el espacio lo estoy representando en el depurado luego de haber generado este artificio que se conoce como abatimiento. Entonces, noten que el punto A, ¿no? El punto A se representaría de esta forma en geometría descriptiva, ¿no? Pero como les había indicado, no necesariamente tienen que generar este recuadro, bastará componer ustedes esta línea que representa la intersección de los planos vertical y horizontal y que se conoce como línea de tierra, ¿no? Entonces, esa va a ser la línea de tierra y su esquematización es de esa forma, ¿no? Entonces, esto evidentemente es un ejemplo sin datos, ¿no? Es posible dar datos para poder hacer la ubicación de este punto, evidentemente, en el espacio. Y cuando hagamos el depurado, vamos a poder tener en sí estas distancias, ¿no? Esta distancia de la línea de tierra al punto A2 y esta distancia de la línea de tierra al punto A1, ¿no? Entonces, prácticamente esta sería la representación del punto A que se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho simplemente ha sido, en resumen,
el punto A se encuentra en el espacio, en el primer cuadrante, se ha generado sus proyecciones a cada uno de los planos, tanto vertical como horizontal. Luego se ha generado ese artificio que es el abatimiento del plano vertical hasta llegar al depurado o montea, ¿no? Donde tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿y qué es este punto a cero? Entonces el punto a cero prácticamente es el mismo punto A, pero se puede decir que es este punto a cero es simplemente lo que es la proyección del punto A al plano horizontal, ¿no? Entonces digamos eso, la proyección del punto A al plano horizontal es A 1, ¿no? Entonces llamemos esto proyección del punto A al plano horizontal. Lo voy a llamar PH, ¿ya? Proyección del punto A en el plano horizontal. Es de A 1. Pero ¿qué pasa con la proyección del punto A sobre el plano vertical? Esa distancia es A2. Pero si yo quiero identificar el punto respecto a la línea de tierra, entonces la proyección A1 prácticamente va a ser igual a A2 a 0. Y el otro, que es A2, que es la proyección sobre el plano vertical, que es A2, es lo mismo que decir del punto A1 a A0, ¿no? Es otra forma de poder identificar el punto en el depurado o montea, ¿no? Entonces, esas distancias también pueden ir a la línea de tierra, ¿no? Estas mismas distancias se reflejan hacia un punto que es específico de ambos y que es la línea de tierra, ¿no? Entonces, la intersección de ese punto en la línea de tierra yo le he denominado A sub 0, ¿no? Entonces, esas distancias también pueden representarse respecto a la línea de tierra, ¿bien? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Pueden notar que yo he ubicado el punto en el espacio y simplemente he hecho ese artificio que es el abatimiento. Y luego de generar ese abatimiento, eh, he llegado al resultado final que es el depurado o montea, ¿no? Entonces prácticamente lo que he hecho ha sido la representación de ese punto en el espacio que se encuentra en el primer cuadrante, lo he llevado a un depurado o montea. Y esa representación sería este como resultado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bien, entonces continuemos con algo más de ejemplos. Bien, entonces prácticamente eso corresponde a la representación de un punto. Sin embargo, hay dos conceptos adicionales que también forman parte de la geometría descriptiva, que son la cota y el alejamiento. Entonces, eso los remarco acá. Ahora vamos a identificar otros dos conceptos más de geometría descriptiva de tal forma de que se tenga más entendimiento de los términos técnicos relacionados a geometría descriptiva. Y uno de estos términos es la cota y el alejamiento. Entonces, ahora ya no vamos a hablar simplemente de la distancia de la proyección del punto A al plano vertical o solamente del punto A a la proyección del punto A al plano horizontal. Bien, sino ahora vamos a ir a términos más técnicos que es la cota y el alejamiento. Entonces, por ejemplo, del gráfico anterior, ¿a qué le llamamos cota? La cota de ese punto A es simplemente la distancia que existe de ese punto A que está en el espacio al plano de proyección horizontal. ¿Bien? Y el alejamiento de ese punto A es la distancia de ese punto A que se encuentra en el espacio al plano de proyección vertical. Bien, entonces esas cotas de alejamiento, si yo vuelvo a este gráfico, si yo vuelvo a este gráfico, entonces este punto que se encuentra en el espacio, su distancia a la proyección horizontal, que sería esta,
esa distancia se conoce como cota. En geometría descriptiva, esa distancia al plano horizontal se conoce como cota. Y la distancia de ese punto al plano de proyección vertical se lo conoce como alejamiento. Cota y alejamiento. Cota y alejamiento. Entonces ya son dos términos más propiamente de la geometría descriptiva. Y entonces, en términos de gráfico, la cota llegaría a ser la distancia, que sería una distancia del punto a A1. Y el alejamiento sería la distancia del punto a A2. Pero no solamente son esas distancias. El alejamiento también puede ser, como hemos indicado anteriormente, el alejamiento también puede ser la proyección del punto en el plano vertical hacia la línea de tierra. Así también puede ser llamado el alejamiento. El alejamiento no solamente conceptualmente es la distancia del punto a su plano de proyección vertical, sino también puede ser la proyección del punto sobre el plano horizontal hacia la línea de tierra, que sería el punto A1, A0. Eso sería alejamiento. Si fuera cota, cota es la distancia que existe del punto al plano de proyección horizontal, o también puede ser la distancia del punto ya proyectado sobre el plano vertical, que sería 2, pero hacia la línea de tierra, que sería A0. Entonces, estas dos distancias prácticamente son iguales, ¿no? Entonces, conceptualmente, simplemente es cota alejamiento. Cota es la distancia del punto hacia el plano de proyección horizontal, pero que también puede ser la distancia del punto proyectado sobre el plano vertical hacia la línea de tierra. Eso es cota. ¿Qué es alejamiento? Alejamiento es la distancia del punto en el espacio proyectado hacia el plano vertical, o puede ser el punto proyectado sobre el plano horizontal hacia la línea de tierra. Entonces, cota y alejamiento simplemente son distancias, ¿sí? Pero son distancias distintas, uno hacia el plano horizontal y otro hacia el plano vertical. Entonces, son otros dos términos muy utilizados en geometría descriptiva, pero que ustedes ya más o menos se están yendo dando cuenta de que para poder representar ese punto en el espacio, ahora necesitamos de estas distancias. Entonces, cuando me propongan un problema de un punto, por ejemplo, en el espacio, necesito de datos la cota y el alejamiento. ¿Bien? Adicionalmente tenemos las posiciones relativas al punto, ¿no? Entonces, ahora en este siguiente punto vamos a ver que, bueno, en este siguiente paso vamos a ver de que el punto puede ubicarse en distintos lugares del espacio. Pero nosotros ya entendemos en geometría descriptiva de que el espacio lo dividimos en 4 cuadrantes que se generan a partir de la intersección de los planos horizontal y vertical. Adicionalmente, pero tenemos otro elemento de geometría descriptiva que es el plano bisector. Entonces, ¿qué es un plano bisector? Un plano bisector simplemente es un plano que corta o divide al cuadrante en dos partes. ¿Bien? Entonces, en un problema específico nos pueden dar este ángulo del plano bisector, pero si no nos lo dan, entonces se supone de que está dividiendo este plano bisector al cuadrante en dos partes iguales. Entonces, como un plano bisector es un plano que divide al cuadrante en dos partes iguales, en geometría descriptiva, que es una esquematización del espacio en el plano, nosotros vamos a tener dos planos bisectores. Bien, entonces esos planos bisectores van a ser los siguientes. ¿Cómo se esquematiza ahí, no? El primer plano bisector me indica que es este, y noten que evidentemente este primer plano bisector está dividiendo al cuadrante 1 y al cuadrante 3 en dos partes. Adicionalmente, también voy a tener otro plano bisector, que es ese,
Entonces, este plano bisector está dividiendo los cuadrantes 2 y 4 en dos partes iguales, ¿bien? Entonces, eso es simplemente un plano bisector conceptualmente de que es un plano que divide al cuadrante en dos partes, ¿bien? Es importante conocer esto de los planos bisectores porque nos van a dar como dato de que un punto, por ejemplo, se encuentra sobre el plano bisector. Y si nos dan el dato del plano bisector, entonces nosotros entendemos de que este plano divide al cuadrante en dos partes. Entonces nos ayuda a identificar más o menos cómo o dónde se ubicará el punto. Bien, entonces un plano bisector simplemente es eso, ¿no? Es un concepto muy sencillo, pero que forma parte de la geometría descriptiva. Bien, entonces ya tenemos cada vez más conceptos relacionados a geometría descriptiva, ¿no? Que es la cota, el alejamiento, ya sabemos que es un depurado, ya sabemos que es un abatimiento, ya sabemos que es la línea de tierra. Adicionalmente, ahora ya conocemos un plano bisector. Entonces, el siguiente paso ya es ubicar puntos en distintos lugares de estos cuadrantes. ¿Ya? Entonces, en el siguiente esquema, ustedes van a poder observar las distintas posiciones en las cuales puede encontrarse el punto o un punto. Bien. Entonces, a partir de este gráfico, ustedes pueden evidenciar cómo se está ubicando cada uno de estos puntos. Bien. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí el punto A. Entonces, ¿qué característica tiene el punto A? Miren, el punto A se encuentra ahora en el primer cuadrante. Adicionalmente, noten que su alejamiento es menor que su cota. Entonces, ahí se podría decir, el punto A se ubica en el primer cuadrante, tiene una cota mayor a su alejamiento y adicionalmente el punto A se encuentra por encima del primer bisector. Entonces, conceptualmente estamos en geometría descriptiva describiendo dónde se está ubicando ese punto A. Con esa descripción, ustedes tendrían que tener la capacidad de poder hacer la representación de este punto en el depurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos ese paso del punto A, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en este extremo. Nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Voy a volver a hacer esa esquematización de los planos de esta forma. Ahí tenemos el plano horizontal. Adicionalmente tengo el plano vertical. Ahí está el plano vertical. Esa intersección de esos planos me genera la línea de tierra. Esa es la línea de tierra. Habíamos indicado de que en geometría descriptiva tenemos planos bisectores. Esos planos bisectores simplemente dividen al cuadrante en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, yo ahí tendría, bueno, está un poco solapado, lo voy a hacer así para que se note, ahí tendría mi primer plano bisector en el primer cuadrante. Entonces, el problema me indica que mi punto A se encuentra en el primer cuadrante, bien, me paro en el primer cuadrante, me dice que su cota es mayor a su alejamiento, entonces va a estar mucho más aquí arriba, pero acá va a haber una distancia más pequeña, entonces ahí va a estar el punto A, y adicionalmente me indica que está por encima del plano bisector, ¿no? Entonces es un dato importante porque este punto yo podía haberlo puesto tal vez un poco por debajo del plano bisector, entonces no sería correcto, ¿no? Entonces el problema también me tiene que indicar si se encuentra por encima o por debajo del plano bisector, ¿no? O encima del plano bisector, ¿no? Entonces me indica que está por encima del plano bisector, entonces yo tengo ahí mi punto A. Como ya tengo mi punto A, entonces paso a hacer sus respectivas proyecciones, tanto al plano vertical como al plano horizontal. Entonces, esta línea proyectante sobre el plano horizontal es mi cota y esta otra línea es mi alejamiento.
Entonces ahí yo ya tendría descrito mi punto A. Entonces yo le denomino al plano, la proyección sobre el plano horizontal, le doy una denominación que puede ser A1. Ahí está el punto A1. Y acá sobre esta proyección del punto A sobre el plano vertical, lo denomino A2. Bien, entonces se podría decir que en el espacio ese punto ya está representado, pero yo debo representarlo en el plano. Y para poder representarlo en el plano, debo hacer el artificio del abatimiento. ¿Y qué es el abatimiento? Hacer girar este plano vertical en sentido antihorario hasta que coincida con el plano horizontal. Bien, entonces hago ese artificio y al hacer ese artificio entiendo de que este punto A se va a venir, ¿no? Va a rotar de esta forma junto con el plano vertical hasta que coincida con el plano horizontal. Entonces aquí yo estaría encontrando otra vez el punto que ahora va a ser el punto A2 en el depurado. Entonces tengo esas otras distancias. Adicionalmente habíamos identificado también otras distancias. Primero, esta distancia, que es la proyección del punto sobre el plano horizontal hacia la línea de tierra, que es el mismo alejamiento, y acá tengo la cota, ¿no? Acá tengo la cota y ahí tengo identificado el punto a cero. ¿Por qué le domino a cero? Porque está sobre la línea de tierra, ¿no? Pero yo ya he hecho el giro de este punto a 2. ¿Por qué he hecho el giro del punto a 2? Porque estoy haciendo ese artificio que es parte de la geometría descriptiva y que es hacer girar el plano vertical en sentido antihorario. Como lo he hecho girar, entonces este punto A también ha girado junto con el plano hasta coincidir. Entonces, como yo tengo que hacer esta representación en el plano, genero el plano. Disculpen, lo voy a encimar. Ahí está el plano. Para hacer esa representación, hago la línea de tierra. Así se representa la línea de tierra a través de una L y una T. Aquí están esas líneas. Entonces, esa representación de aquí en amarillo, como ya he hecho el abatimiento, entonces voy a tener exactamente esos puntos. Acá abajo voy a tener esa proyección, este alejamiento, donde se va a encontrar el punto A1. Ahí está el punto A1. Y aquí va a estar la cota en la parte superior, que tiene más longitud. Eso me decía la ubicación del punto que tiene una cota mayor a su alejamiento. Entonces ahí se encontraría el punto A2. Entonces pueden ver que esa representación del punto A que se encuentra en el primer cuadrante por encima del bisector, cuya cota es mayor a su alejamiento, en el plano se los representa de esta forma. ¿Y cómo lo he representado? Simplemente haciendo ese artificio que es hacer rotar el plano vertical en sentido antihorario sobre la línea de tierra hasta hasta que coincida con el plano horizontal, ¿no? Entonces, lo que está con rojo corresponde a la cota y lo que está con azul representaría el alejamiento, ¿no? Puede hacer lo propio para otro punto, por ejemplo, el punto B. Evidentemente tendría que haber una variación, no sería lo mismo, uno puede pensar que es lo mismo, pero ahora el punto B, noten que se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Y cómo lo denominaríamos? De la siguiente forma. El punto B se encuentra en el segundo cuadrante, tiene una cota, tiene una cota menor a su alejamiento y además se encuentra por debajo del segundo bisector. Entonces, una vez más, si yo quiero hacer esa representación, entonces lo voy a hacer aquí, muchachos, discúlpenme. Entonces, una vez más, ahí está mi plano, ahí está mi plano vertical, acá está mi plano
horizontal y aquí está mi intersección de esos planos, que es mi línea de tierra. Bien, entonces ahora me dice que mi punto, el punto B ahora se encuentra en el segundo cuadrante, pero que adicionalmente está por debajo del segundo bisector. Entonces el bisector es simplemente un plano que corta al cuadrante en dos partes. Entonces, como ese punto B me indica que se encuentra por debajo del segundo bisector, estaría por debajo de este plano. Adicionalmente, me dice que tiene una cota menor a su alejamiento. Entonces, la cota en distancia va a ser menor a este alejamiento. Entonces, recuerden que la cota es simplemente la proyección del punto al plano horizontal y el alejamiento es la distancia del punto al plano vertical. Entonces, ahí estaría mi punto. Entonces, distingo si este es mi punto B, si ahora este es mi punto B, la distancia, perdón, la proyección al plano horizontal va a ser mi punto B1, aquí estaría mi punto B1, y al plano vertical va a ser mi punto B2. Entonces, yo debo generar mi mismo abatimiento, ¿no? Entonces, acá ya está el punto B1, pero que gire en el abatimiento el plano vertical. Como gira el plano vertical, entonces este punto B2 se encuentra sobre el plano vertical, entonces cuando genere el abatimiento, ese punto también va a girar. Entonces va a girar esta distancia, esa distancia. Entonces ahí voy a poner sobre el plano horizontal ahora el punto B2. Entonces, si yo quiero hacer esa representación en el plano, una vez más, dibujo mi plano. Disculpen, lo hagamos con amarillo. Dibujo mi plano. Hago mi esquematización en geometría descriptiva, que es la línea de tierra. Aquí está la línea de tierra. De esa forma es la representación. Entonces veo, ¿no? Veo, de esta forma puedo ver que el punto B, que se encuentra ahora en el segundo cuadrante, va a ser esquematizado ya no de esta forma, sino ambos puntos proyectados van a estar en esta parte, ¿no? Entonces, eso me lo indica esta rotación o este abatimiento que he generado. Entonces, tengo identificado este punto B0, que es simplemente las mismas distancias, cota y alejamiento, pero la línea de tierra voy a tener esta distancia, donde va a estar identificado el punto B2, B2, uy, disculpen, y adicionalmente voy a tener el punto más arriba B1, B1, ¿no? Entonces pueden ver de que hay variación, ¿no? Acá el punto A se encontraba en el primer cuadrante, pero ahora el punto B se encuentra ahora en el segundo cuadrante. Y noten que en el depurado Montea la representación es diferente en función a dónde se encuentra el punto. ¿Bien? Y por eso acá identificamos distintos puntos en los cuales puede encontrarse en el espacio este punto que tiene que ser representado en el plano. Por ejemplo, voy a borrar esto. En este gráfico estamos haciendo esas mismas representaciones, pero para cada uno de estos puntos. Entonces noten que dependiendo dónde se encuentre el punto, en el depurado Montea vamos a tener distintas configuraciones. ¿Y de qué depende esa configuración? De ese artificio que nosotros estamos generando, que es el de hacer girar el plano vertical hasta coincidir con el plano horizontal. De esa forma, nosotros vamos a poder representar el punto en distintas posiciones en el depurado. Bien, ¿alguna duda, muchachos, hasta acá? ¿O algún concepto que no se haya entendido para poder
rememorarlo. Ahora, evidentemente cuando hagamos problemas ya más prácticos, no más prácticos, vamos a tener datos de cota, vamos a tener datos de alejamiento. Con esos datos de cota y alejamiento, ustedes van a poder esquematizarlo en sus papeles y poder hacer la representación ya con medidas, ¿no? Ahora, evidentemente, esos datos pueden estar en unidades de metros, kilómetros, ¿no? Y ustedes simplemente tienen un papel tamaño carta, entonces, ¿qué tienen que hacer uso? De escalas, ¿no? Haciendo uso de escalas, ustedes van a poder hacer la representación en el depurado, ¿no? Que es lo que buscamos, que es el resultado final de la proyección de un punto, ¿no? Entonces, vamos a tener datos, evidentemente, las representaciones de cada uno de estos puntos lo hemos hecho de manera literal, rememorando, por ejemplo, el punto G. Si hablaríamos del punto G, por ejemplo, estaríamos indicando que el punto G se encuentra en el tercer cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante, cuya cota y alejamiento son iguales. ¿Por qué? Porque se encuentra exactamente se encuentra encima del primer bisector. Habíamos indicado de que si nosotros no tenemos un ángulo específico del bisector, entonces este bisector va a dividir al cuadrante en dos partes iguales. Entonces, como divide al cuadrante en dos partes iguales, los ángulos generados acá son de 45 grados. Entonces, si un punto, cualquiera que sea, se encuentra por encima de estos bisectores, entonces sus cotas y sus alejamientos van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso estaríamos indicando de que si el punto G se encuentra encima del primer bisector, entonces su cota va a ser igual a su alejamiento. Recuerden, la cota simplemente es la proyección del punto evaluado, es la distancia del punto evaluado hacia el plano horizontal. Y el alejamiento es la distancia que existe entre el punto hacia el plano de proyección vertical. Bien, entonces por eso importante de que ustedes conozcan, ¿no? Inicialmente cada uno de estos elementos de geometría descriptiva, porque poco a poco vamos a ir subiendo la intensidad de los problemas, ¿no? Sin embargo, el punto es lo más sencillo en geometría descriptiva, pero nos ayuda a entender cada uno de los conceptos relacionados a la geometría descriptiva. Bien, Ingeniero, entonces, disculpe. sí, sí, Tenía una duda. En esto del abatimiento, en cualquiera ya. de los cuatro cuadrantes, siempre tiene que ser en sentido antihorario y que coincida en el plano horizontal. Sí, efectivamente, Yamil, ese es el artificio, ¿no? El artificio es de que el abatimiento se va a generar en sentido antihorario hasta que coincida con el plano horizontal, ¿no? Prácticamente es parte eso de la geometría descriptiva. Caso contrario, ¿no? Hay un pero. En temas ya más específicos, eh, se puede modificar, pero tiene que estar indicado en el planteamiento. Si no hay nada indicado y simplemente te dicen que tú representes un punto con cota y alejamiento y ubicado en tal cuadrante y no hay nada específico que te digan, ¿no? Entonces tienes que hacer este artificio que es el abatimiento, haciendo girar en sentido antihorario hasta la intersección con el plano horizontal. Pero recuerda que el plano vertical es el que gira, ¿no? Hasta coincidir con el horizontal y en sentido antihorario. Pero si no hay nada tácito indicado en el problema, ¿no? De que, por ejemplo, el plano vertical ha hecho un abatimiento de, en sentido horario, así, ¿no? En sentido horario, entonces, si no hay nada así indicado, entonces tienes que hacer este artificio, que es como se conoce en geometría descriptiva, ¿no? Que es lo más general. Siempre, no, siempre hay que hacer eso, porque lo que nosotros buscamos es el depurado, ¿no?
¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, entonces, en la parte, en el material, podemos ver que he hecho la identificación de cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, miren, acá indica el punto C, ¿no? Que se ubica acá. Acá he hecho simplemente una esquematización. Esto no es necesario hacerlo, porque lo que nosotros buscamos es directamente el resultado en el depurado. Esto simplemente es para que ustedes vayan cachando mejor el concepto. Entonces, por ejemplo, en el punto C, el punto C tiene una cota, dice, ¿no? Una cota C0, C2. Entonces, si vamos al punto C, el punto C tiene una cota C0, C2, ¿no? Esta es la cota. C0, C2, ¿no? O también puede ser una cota C1, C. ¿Por qué? Porque ¿qué es la cota? Es la distancia del punto C al plano vertical. O habíamos indicado que la cota es la proyección sobre el plano vertical hacia la línea de tierra. Por eso acá indica que el punto C tiene una cota C0, C2, que es mayor a su alejamiento. ¿Y cuál es su alejamiento? Es C0, C1. ¿Y dónde está C0? C0, C1. Alejamiento, ¿no? C0, C1 y se ubica en el tercer cuadrante por debajo del primer bisector. En el segundo cuadrante, no, perdón, eh, en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante por debajo del primer bisector. Entonces, de esa forma se van ubicando los distintos puntos en geometría descriptiva que prácticamente es en el espacio. Bien, y acá tenemos la representación de cada uno de estos puntos y eso está indicado acá, ¿no? Entonces, estas son las distintas opciones en las cuales puede estar representado un punto en el depurado. Bien, entonces, son ubicaciones generales, ¿no? Cuando hagamos un problema ya numérico, se va a dar datos cotas, se va a dar datos alejamientos, ubicaciones, y ustedes tienen que generar este depurado del punto. Bien, entonces, por ejemplo, la siguiente clase, yo les voy a dar, vamos a hacer un ejemplo y ya en clase ustedes van a hacer un ejemplo práctico. Vayan a pasar un poquito de escalas para la siguiente clase. Por ejemplo, yo les voy a dar una cota de 10 kilómetros, un alejamiento de, eh, no sé, 50 kilómetros y deben de presentarlo en el depurado. Entonces, como ya les estoy dando datos, entonces ustedes tienen que utilizar una escala apropiada para que les pueda entrar en su hoja tamaño carta. Entonces, vayan a pasar un poquito de escalas, que no es nada complicado, simplemente es obedecer la ecuación general de escalas, ¿no? Como seguro lo han visto en dibujo uno, donde la escala, ¿no? El concepto de escala o la ecuación de escala es simplemente el dibujo en la realidad, en las medidas del dibujo en la realidad entre las medidas del dibujo en el papel, ¿no? Escala igual a realidad sobre dibujo. Entonces, de esa forma ustedes calculan un factor de escala en la cual les puede ingresar en su papel, ¿no? Entonces, vayan a pasar un poquito eso para la siguiente clase, porque para la siguiente clase nosotros ya vamos a entrar a algo práctico respecto al punto, ¿no? Que pueden ver que no es nada complejo, porque el punto es lo más sencillo en geometría descriptiva, pero se asocia igual a los conceptos de abatimiento, depurado, cota, alejamiento. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? No, ingeniero, todo claro. Perfecto, muchachos. A ver, vamos a ver si no hay nada en el chat. Al parecer nada. Perfecto, Franz. Muy bien. Bien, no hay dudas. A ver, ¿alguna señorita Mariana? ¿Alguna duda? Carlos, ¿todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, Carlos. Sí. Perfecto, Franz. Bien.
Aquí hay una consulta. Mm, Bien, entonces, de Adrián, de subir el PDF. Sí, perfecto, Adrián. Inmediatamente subo el PDF ahora para que lo vayan repasando, revisando. Evidentemente lo subía en función a lo que subía el video, pero para que ya lo vayan leyendo un poco, lo voy a subir inmediatamente. Bien. Bien, entonces, para ir concluyendo, si no hay dudas, muchachos, recuerden, pero si hay alguna duda adicional respecto al tema avanzado, entonces me lo pueden hacer conocer en el WhatsApp. Bien. Entonces, adicionalmente lo voy a aclarar un poquito más esto. Esta tabla identifica cada uno de las ubicaciones de estos puntos en el plan y cómo se los debe proyectar, ¿no? O sea, en qué situación se van a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en el primer cuadrante, entonces un punto puede proyectarse o su proyección horizontal va a estar debajo de la línea de tierra, su proyección vertical arriba de la línea de tierra y ese punto se puede proyectar a cada lado de la línea de tierra, ¿no? Entonces, prácticamente esta tabla es un resumen de todo lo que se encuentra acá, de dónde se puede ubicar el punto, ¿no? Entonces, prácticamente es una ayuda a memoria, de tal forma de que ustedes, cuando se les dé un ejemplo práctico de un punto ubicado, por ejemplo, en el tercer cuadrante, en el depurado no tengan este problema, no hay alguna confusión. Ustedes hacen el cálculo, hacen el análisis, lo proyectan y pueden verificar si su proyección es correcta en función a este cuadro, ¿no? Porque este cuadro me indica cómo se encuentra cada uno de los puntos en el depurado, ¿no? Si el punto se encuentra en el tercer cuadrante, su proyección horizontal arriba de la línea de tierra, su proyección vertical debajo de la línea de tierra, entonces ese punto tiene que ubicarse a cada lado de la línea de tierra, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si se ubica en el tercer cuadrante, o sea, si tienes un punto ubicado en el tercer cuadrante, en el depurado tiene que estar tanto arriba y abajo de la línea de tierra del punto. Pero si te encuentras en el segundo cuadrante, entonces el punto en el depurado se va a ubicar las dos proyecciones por encima de la línea de tierra. Bien, entonces prácticamente eso es el resumen de esta tabla, de tal forma de que es una ayuda a memoria para que ustedes puedan verificar si su depurado de un punto en específico es correcto. Bien, bien muchachos, no hay ninguna duda hasta acá. ¿Todo claro? Uy, Todo claro, ingeniero. perfecto, bien, bien, gracias Luis. Bien muchachos, entonces estaríamos quedando hasta aquí el día de hoy. Lo único que me quedaría es recomendarles que la siguiente clase vengan repasando un poco de lo que es escalas. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer un ejemplo práctico en el cual ustedes van a representar alguno de estos puntos en el depurado. Bien. Para hacer esta representación, que como habíamos indicado, vamos a iniciar con hojas sencillas, que es una hoja carta, que es la que cotidianamente tenemos. Se los voy a subir al Classroom un pequeño carimbo, ¿no? Un pequeño carimbo de la hoja carta, de tal forma de que ustedes ahí puedan esquematizar su nombre, puedan esquematizar el título de la práctica, el tema y adicionalmente algo fundamental que es la escala, ¿no? La escala que ustedes adopten tiene que estar incluido en el carimbo para que prácticamente cualquiera que pueda revisarlo pueda identificar las medidas correctas, ¿no? En la parte real. Bien, acá hay una consulta, veamos. Acá indica su compañero que si un punto está en la línea de tierra, el punto pertenece a los cuatro cuadrantes. Bueno, evidentemente sí, pertenecería a los cuatro cuadrantes y si se ubicaría en la línea de tierra, prácticamente sería simplemente en el depurado un punto que está sobre la línea de tierra, ¿no? Entonces, correcto lo que dice Milton, de que si un punto se encuentra sobre la línea de tierra, entonces pertenece a los cuatro cuadrantes. Exactamente, Milton, pertenece a los cuatro cuadrantes, pero en el depurado ese punto simplemente se ubicaría, sería un solo punto sobre la línea de tierra.
¿no? Sobre la línea de tierra, y sus proyecciones estarían directamente una encima de otra. ¿Por qué? Porque ese giro que hacemos, imaginario evidentemente, pues ese artificio que generamos de rotar el plano vertical, se lo hace alrededor de la línea de tierra, ¿no? Entonces, si se ubica ese punto sobre la línea de tierra, entonces simplemente sería la representación de un punto en el depurado que está encima de la línea de tierra. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, muchachos, entonces no hay ninguna duda. Este material lo subiría ya nomás para que lo vayan leyendo un poco, vayan viendo los conceptos que hemos explicado el día de hoy. Prácticamente el texto indica eso. En términos más resumidos yo lo he tratado de explicar, pero siempre es bueno tener una parte conceptual para que ustedes tengan una guía de lo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, las recomendaciones siguen en pie, ¿no? De que ustedes puedan hacer una transcripción de todos esos conceptos para que pueda quedar más entendido lo que se ha querido transmitir, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, prepárense una hojita, ¿no? Una hojita. El fin de semana yo voy a subir un carimbo, como les indicaba, donde van a poder ustedes incluir todos sus datos y adicionalmente se pasen un poco de escalas, ¿no? Si no hay dudas más, si no hay ninguna otra duda, muchachos, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. Acá hay una de Josué. Pasaremos el lunes. Bueno, tiene mucha razón Luis Alberto. Estamos en carnavales, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo la subsiguiente, ¿no? Veo que estamos yendo en un buen avance. Evidentemente es un feriado que no podemos mm, considerar. Muchos de ustedes van a tener alguna actividad en sus casas, no estoy muy seguro, pero tenemos que respetar el feriado, ¿no? Sin embargo, nos veríamos el día jueves entonces, pero váyanse pasando, ¿no, muchachos? Váyanse pasando estos conceptos. Vamos a tratar de reemplazar esa clase de alguna forma, ¿no? De alguna forma, ya sea agilizando un poquito el avance o fijando un horario adicional, ¿no? Pero es en el caso de que nos falte tiempo, ¿no? Pero estamos, creo, con un buen avance. Bien, muchachos. Entonces nos veríamos la siguiente semana, que sería el día jueves, ¿no? Debido al feriado de carnavales. Ahora acá hay otra consulta de Jonathan. ¿El depurado es igual al abatimiento? Bueno, no es igual conceptualmente, Jonathan, ¿no? El abatimiento es prácticamente el artificio que se realiza, ¿no? Que es el de girar el plano vertical hasta coincidir con el plano horizontal. Es ese artificio, el hacer girar. Pero el depurado ya es el resultado final. O sea, que tú proyectes en el plano el, lo que está en el espacio, ¿no? Entonces, uno es el artificio, que es el de girar, pero el depurado ya es el resultado final. ¿Está bien, Jonathan? Entonces, conceptualmente tienes que distinguirlo de esa forma, ¿no? Si alguna vez alguien te pregunta, defíname el depurado, ¿no? Entonces, tú tendrías que indicar que es un resultado final de la proyección del punto que está en el espacio, ¿no? Ese es el depurado, ¿no? Pero el abatimiento ya es ese artificio, ¿no? Ese giro. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, bien, muchachos, entonces una vez más les agradezco por darle continuidad siempre a la materia. Evidentemente estamos comenzando con conceptos muy básicos que creo que son de sencilla asimilación, ¿no? Pero son fundamentales, sobre todo los conceptos, ¿no? Más que todo conceptos técnicos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a leer algún otro material bibliográfico puedan entenderlo de manera más rápida, puedan resolver ejercicios todavía más complejos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante y ya con la práctica vamos a ir adquiriendo esa competencia que estamos buscando de que ustedes rápidamente puedan idealizar un objeto en 3 dimensiones y plasmarlo en el papel, o viceversa, que algo que está en el papel ustedes fácilmente puedan idealizarlo en 3 dimensiones, porque eso es lo que necesitamos, ¿no?
como proyectistas de ingeniería, como profesionales de ingeniería civil, vamos a tener planos en planta y rápidamente tenemos que entenderlos para poder llevarlos a una construcción de la realidad que es en 3 dimensiones, ¿no? Bien, muchachos, les agradezco que pasen un buen fin de semana, que tengan un buen feriado de carnaval. Cuídense, cuídense mucho, ¿no? O sea, tenemos todavía la pandemia allá afuera, entonces cuídense, ¿no? Nos estaríamos viendo el siguiente día jueves, ¿no? Cualquier consulta, duda o aclaración, no duden en escribirme al WhatsApp, ¿bien? Gracias, Inge. Luego, Hasta luego, Gracias, César, hasta luego, Efraín, ingeniero. hasta Luego, ingeniero. luego, Luis, Carlos, nos vemos la siguiente Hasta semana. luego, Inge. Hasta luego, Mariana, hasta luego, Yesid, Hasta luego, Yamil, Inge. Hasta luego, Franz, ingeniero, buenas tardes. hasta luego, Yesid, hasta luego, Dayana, Eddie, Yesid, Jorge, cuídense muchachos, un abrazo, saludos, que pasen un buen feriado, aprovechen. Hasta luego, César. Hasta luego, Adrián. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, Jorge. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Reinaldo.